Nuestros siguientes panelistas nos dirán cuál es el papel de la infraestructura en la reactivación de la economía. Escuchemos a Marco Antonio Gutiérrez Huerta, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, CEMEC. Carlos Ortiz, fundador y CEO de Caxor Group. Roberto Ballines, director ejecutivo senior de deuda subnacional de HR Ratings. Y a Berenice Zamarrón, directora general de Punto de Inicio, Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Inversión, quien modera este panel. Buenas tardes, le doy la bienvenida a los panelistas y agradezco la invitación que nos hace Roberto Aguilar Herrera, director editorial de Ford México, a participar en este panel denominado El papel de la infraestructura en la reactivación económica. Contamos con un excelente panel de expertos que estoy segura que sus aportaciones serán de gran valor. Nos acompaña Carlos Ortiz, socio fundador de Caxor Group, Roberto Ballines, director ejecutivo senior de deuda subnacional de HR Ratings, Marco Antonio Gutiérrez Huerta, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y mi participación como moderadora. Soy Berenice Zamarrón, socio fundadora de Grupo Punto de Inicio, Evaluación Económica y Financiera de Proyectos. La llegada de la contingencia sanitaria y la caída esperada del PIB entre el 8 y 10.5% para este 2020, han evidenciado la necesidad de tomar medidas que en el corto plazo mantengan a las empresas a flote, a los trabajadores empleados y estabilicen los mercados financieros. Y en el largo plazo fomenten un crecimiento económico sostenible. El reto es volver a crecer y retomar el papel de la infraestructura en la reactivación de la economía es fundamental. No solo por ser uno de los motores de la economía y participar de manera directa con más de 2 dígitos en el crecimiento del PIB, sino porque es la plataforma para que otros sectores despeguen. Entonces, iniciamos nuestro panel y en este caso empezamos con Carlos Ortiz. Carlos, desde tu punto de vista, ¿consideras que deberá ser importante para la activación económica de nuestro país el detonar la inversión en proyectos de infraestructura? Berenice, muchísimas gracias. Desde luego que la parte de infraestructura, no solo para nuestro país, sino creo que en el mundo entero se ve el desarrollo de infraestructura como una parte importantísima y como un motor de desarrollo que es un catalizador para las demás industrias, ¿no? De alguna manera funge como una industria madre para el detonar de muchas otras industrias en la inversión en infraestructura. Y no solo eso es importante mantener este motor, sino que también lo que llaman la brecha de infraestructura es un freno también para los países, ¿no? El no poder contar con la infraestructura adecuada en materia comercial, en materia energética, pues al final del día termina por ser una barrera en la competitividad de los países, ¿no? Entonces, hablamos de que no solamente en estos son momentos de incentivar la inversión en infraestructura, sino que también cerrar esa brecha que ha existido, ¿no? Al final del día, creo que pues nos hemos puesto una frontera nosotros mismos en México para lograr lo que es infraestructura de clase mundial. Creo que podemos trascender esa frontera y pues pensar en una nueva etapa, digamos, en un nuevo periodo en el cual México pueda contar con infraestructura de primer mundo y que finalmente pues es la tendencia también de reactivación a mi punto de vista correcta y la que están asumiendo con mucho liderazgo muchos países, y creo que eso es a la tendencia que nosotros debemos de sumarnos, y seguramente México por su posición geopolítica, estratégica, y que digamos en este nuevo concierto mundial seguramente México puede llegar a ser y a tomar un liderazgo en infraestructura que actualmente y desafortunadamente en este momento no tenemos. Roberto Ballines, según datos de American Chambers of Commerce en México 2019, la inversión tanto pública como privada en México asciende a 18% del PIB.
Y la inversión pública, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a 2.3%. Entonces deducimos que la diferencia corresponde al sector privado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es suficiente? ¿Y cómo consideras que podríamos detonar o aumentar la inversión en infraestructura con estos datos que tenemos? Mira, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este foro. Respondiendo brevemente tu pregunta, Berenice, digo, el número mágico que se establece de alguna manera en la literatura económica y que algunos expertos han puesto sobre la mesa en el caso particular de México, es que la inversión total, la inversión fija bruta, considerando la inversión privada y pública, debería rondar alrededor del 25% como proporción del PIB. Esto no es una cifra, digamos, puesta al aire. De alguna manera se han hecho estudios acerca de, pues bueno, revisando la tendencia de crecimiento económico del país durante el, no sé, el presente siglo, del año 2000 a la fecha, menos durante los últimos 3 sexenios, el crecimiento económico ha rondado el número del 2%, ¿no? Entonces, esta métrica de 25% con relación al PIB siempre está asociada al hecho de romper este umbral de crecimiento. Y de hecho, para muchos, digamos, involucrados en este sector, tanto pues, en el sector público como privado, la cifra, si me lo permites decirlo, mágica es alrededor del 25 o del 27% con respecto al PIB. Se podría alcanzar la meta de que la economía mexicana creciera al menos 3% anual, ¿no? Ahora, ciertamente no hemos alcanzado este 25% en los últimos 3 sexenios, ¿no? Y como tú bien mencionas, digamos, yéndonos un poco al pasado reciente, a partir del 2016 hemos visto una tendencia hacia la baja. En 2016 teníamos un número de 23.3%, 2017 22%, y así ha ido decreciendo. Esto de alguna manera también responde pues, a la situación económica que, si bien no representó la situación actual que vivimos, recordemos que en 2019 sí hubo una, digamos, ligera contracción del menos 0,1%, ¿no? Esperando los números que ya todos conocemos acerca del 2020, que rondarán en alrededor de menos 9%, pues esperaría que esta inversión, digamos, le cueste un poco más en retomar la tendencia ascendente, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto, otros países de América Latina, por ejemplo, Brasil, Colombia, tienen una participación relativamente similar. Digamos, Colombia tiene el 20%, Brasil tiene el 18%. Pero si comparamos México con relación a Turquía, que es siempre es la comparación porque tiene un PIB relativamente similar al de México y es una economía emergente, Turquía sí logra alcanzar alrededor del 26% del PIB. Y bueno, dejando de lado al país que todos ponen como ejemplo, que es el China, pues en China se invierte alrededor del 40% del PIB, ¿no? Entonces, los retos son grandes. Entiendo que la situación económica, financiera del país no es la idónea, pero ciertamente yo estoy convencido que es una palanca para la reactivación económica y, por supuesto, para el crecimiento económico futuro del país. Voy contigo, Carlos. Según el reporte global de competitividad 2019 del Foro Económico Mundial, de 141 países evaluados, México se encuentra en el lugar número 54 del pilar de infraestructura y en el número 41 de estabilidad económica. De acuerdo a tu experiencia como estructurador, desarrollador y fondeador de proyectos de infraestructura en diversos países en el mundo,
¿qué medidas consideras que debe tomar el gobierno mexicano para potenciar la inversión en infraestructura tanto pública como privada en el país? Muchas gracias, Berenice. Pues creo que son números, digamos, en el ranking, más allá del método de estos. Creo que son números que como mexicanos creo que no podemos aceptar y sobre todo no podemos conformarnos, digamos, con este lugar y sobre todo con la visión que se tiene de nosotros en el liderazgo y en el desarrollo de infraestructura a nivel global. Porque, coincido con Marco, por ejemplo, creo que hay buenos pasos con esto del Acuerdo Nacional de Infraestructura, con la iniciativa privada. Y creo que ese es el camino, digamos, para incentivar la inversión privada en infraestructura, ¿no? Somos un país que, a diferencia de otros, estábamos muy acostumbrados a que la inversión en infraestructura era un asunto de un tema meramente público y que solamente el gobierno era quien estaba dedicado y que tenía esa visión y esa potestad. Pero nos habíamos quedado un poquito rezagados en lo que es inversión privada en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Creo que esa es la visión adecuada. Nosotros desde la firma acabamos de lanzar algo que llamamos Corredor TEMEC, que creo que también es parte de lo que puede impulsar el desarrollo. Creo que hemos hablado poco ya a raíz de los tiempos que estamos viviendo, de también cómo nuestra relación con Norteamérica, cómo nuestra interrelación con Norteamérica, y también al ser un puente y tener nosotros una salida hacia el Pacífico. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto también en Sudamérica y de verdad veo como el gran deseo que tuvieran los brasileños de tener una salida al Pacífico para poder tener una gran competitividad. Y nosotros creo que lo tenemos, ¿no? Tenemos una conexión logística importantísima, unos litorales increíbles, ¿no? Una posición geográfica que creo que nos tiene que impulsar para esa competitividad, ¿no? Necesitamos, creo que por nuestra posición, por tener digamos, esta conexión entre el Atlántico y el Pacífico, los litorales que tenemos, deberíamos de ser uno de los países con los mejores puertos del mundo, por ejemplo, y estos puertos sean el corazón de todo un desarrollo industrial, de parques industriales, de trenes, de aeropuertos de carga, que permitan incentivar otras industrias, ¿no? Como la agrícola, como la automotriz, como la aeroespacial, que finalmente creo que en México tenemos ese potencial enorme y la industria de la infraestructura tiene ese potencial de catalizador y creo que le vamos a hacer mucho bien al país si empezamos a mirar a las posibilidades que tenemos como en infraestructura. Creo que gran cantidad del dinero del mundo, por ejemplo, está en el mercado institucional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo concretamente en lo que nosotros hacemos, yo veo un gran apetito de este perfil de inversionistas por este tipo de activos, por este tipo digamos, de seguridad que ofrece la infraestructura, de la recuperación a largo plazo, de los flujos predecibles, de las capacidades que hay para diseñar productos de riesgo y una estructura de riesgo que permita hacer atractivo para la inversión. Entonces, creo que eso lo tenemos que tener claro, que puede ser uno de los mayores motores de infraestructura para incentivar la inversión extranjera directa, la infraestructura logística que impulse el comercio internacional. Desde luego, nosotros también tenemos la gran posibilidad de desarrollar infraestructura de transformación que otros países, por ejemplo, por su posición, pues únicamente pueden fungir, digamos, desde el punto de la infraestructura logística. Nosotros tenemos la capacidad también de desarrollar infraestructura que incentive la transformación. Tenemos un contenido industrial importantísimo que debemos potenciar. Entonces, creo que también, creo que lo que tenemos que comenzar es por no conformarnos con la situación actual que tenemos en la infraestructura en nuestro país. Y como decía en un principio, coincido con Marco en que una de las salidas más importantes que tenemos es el incentivar la inversión privada. Desde luego hay muchos inversionistas nacionales, pero en el concierto internacional de inversionistas hay un gran apetito desde un punto de vista geopolítico y estratégico también de invertir en infraestructura en México. Bien, gracias. Voy contigo, Marco. ¿Cuál consideras que es el principal problema
o riesgo u obstáculo que tiene la inversión privada para el desarrollo de infraestructura? Y en su caso, ¿cómo disminuirlo? Sí, quisiera señalar algunas cosas muy puntuales y quizás de más a menos. Número uno, hablábamos ahorita de los proyectos que se tienen identificados, platicábamos del tipo de proyectos, platicaba Roberto, de la estructuración, platicaba Carlos, pero me parece que un pecado que hemos cometido, número uno, es que no tenemos un mapa de ruta de infraestructura. No tenemos una real planeación que nos permita identificar en etapas tempranas los proyectos. Es decir, hoy día lo que tenemos es que tiene que salir un Plan Nacional de Desarrollo a principio de los sexenios, se identifican estos grandes proyectos, se ponen en la mesa. En este caso se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay veces que no se incluyen ni siquiera en el plan. O sea, se habla de estrategias, se habla de ideas, se habla de actividades específicas, pero puntualmente de los proyectos muchas veces no se habla hasta después, en los programas que descuelgan, los programas sectoriales que descuelgan del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, sí sabemos que los proyectos ancla, los proyectos ícono, son los que atraen mucho a la inversión y los que le dan sentido a la inversión. Si ahorita hablábamos de los megaproyectos y efectivamente Roberto decía, oye, no nada más es los megaproyectos, hay muchísimas cosas atrás. Pero estos proyectos ancla, es decir, pensar en el corredor interoceánico, por decirte algo, pues no solamente es un corredor logístico, o sea, tienes que llevar gas, hay que llevar necesariamente gas, y eso es desarrollo de industria. Donde hay gas, hay industria. Y el gas está en la cuenca del Golfo, es decir, ahí está. Desde luego que, y también tenemos capacidad excedente del gasoducto marino. En fin, pero lo que quería decir es, necesitamos alinear los proyectos para que tengan un sentido y podamos tener planeación, desde luego inversión en el corto plazo, inmediata, pero también visibilidad, no solamente a 6 años, porque además sabemos que en los sexenios, el primero es de planeación, el último es de elección, y entre los 4 ahorita vamos en el tercero, y nos la vamos rifando en el segundo, tercero y cuarto respecto a la inversión, y ya para el quinto empieza a bajar considerablemente, y el sexto, todos sabemos que la inversión en infraestructura baja considerablemente, y el primer año no se diga. En algunos sexenios, hasta los 2 primeros años, en lo que se conforma la estructura de inversión con la que se va a disponer en el sexenio. Entonces, decía, una de las problemáticas es la falta de visibilidad que tenemos a mediano y a largo plazo, y para eso requerimos de una planeación de infraestructura, más allá de la planeación económica, política, de infraestructura. Hay países que lo hacen de arriba para abajo, hay países que lo hacen a partir de planes maestros en donde se pueden descolgar los proyectos. Hay países que tienen una cartera y un banco de proyectos sumamente extenso y a partir de eso se ordenan en un plan que le dé sentido. Vamos a pensar que las dos cosas convergen, ¿no? Vamos a pensar que tienes planes y que tienes bancos de proyectos. Pero esa certidumbre, sobre todo, y aquí la experiencia de Carlos y de Roberto es fundamental, sobre todo para darle visibilidad a los mecanismos y a los mecanismos de inversión, porque las inversiones no son de un año. Cuando un fondo de inversión de un país es una decisión compleja que no solamente analiza la situación predominante en un año, analiza lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en 5, en 10 y en 15. Los proyectos de infraestructura están planeados a 30 años. De tal forma que es importante la política que se va a seguir en un futuro y que complementa a los propios proyectos. Yo te diría que ese es uno en la matriz muy importante. El segundo es que hoy día nosotros tenemos a nivel federal un mecanismo de selección de proyectos que deben de recorrer cierta normatividad, tradicionalmente el análisis costo-beneficio, en donde si hay rentabilidad social de los proyectos, la Secretaría de Hacienda los palomea y a partir de eso puedes continuar con el proceso, la etapa que tú quieras. Pero nos hace falta
invertir en la preparación de los proyectos. Es decir, muchas veces he escuchado de los estructuradores, dicen, oye, si esta es la cartera, este es el banco de proyectos, dime en qué etapa están y si están bien preparados y listos para recibir la inversión. Uno de los aspectos fundamentales en los proyectos de infraestructura es el cierre financiero. Y el cierre financiero lo que arroja principalmente, y además los cierres financieros no se hacen en 2 días. Yo te diría que en promedio estarán 6 meses a 1 año de un proyecto preparado. De tal forma que en el cierre financiero inclusive pueden salir muchas mejoras, por decirle de una forma, que se hicieron durante la preparación del proyecto. Entonces, debemos no solamente de invertir tiempo, sino de invertir dinero, sino de prever el tiempo que requieren los proyectos. Si estamos pensando que preparar un proyecto toma por lo menos 2 años, o 1 año si se hace rapidísimo, hay excepciones muy honradas en las que se ha hecho en 1 año, y el proyecto normalmente toma 2 años, y el cierre financiero nos toma 1 año, estamos justos. Lo que no se haga este y el próximo año ya no se hizo en este sexenio, porque el riesgo político de incurrir en una inversión que sea transeccional es altísimo. No voy a nombrar, no voy a hacer casuístico, pero hay muchos ejemplos. Planeación, que le dé cierto orden, preparación de los proyectos, que nos dé realmente certidumbre de lo que hay y lo que se tiene y lo que se puede invertir, que realmente se puede aterrizar. Excelente, Marco. Yo creo que diste, pues ahora sí que el resumen más importante. Tenemos ideas de proyectos y no proyectos estructurados o listos para invertir. Excelente, muchas gracias. Continúo contigo, Carlos. Bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura requieren, en el caso de inversión pública, la participación del gobierno y en el caso de la inversión privada, la seguridad de sus inversiones, ¿qué elementos consideras que debiesen darse para incentivar la inversión en infraestructura? Creo que, gran parte, nada más para complementar un poco la idea en la cual coincido, creo que finalmente no podemos sacar proyectos de infraestructura de una chistera, ¿no? O sea, como bien dicen, al menos son 1 o 2 años, cuando menos, para tener un proyecto viable que pueda ser factible, digamos, de inversión. Y eso es algo que nosotros desde el punto tanto de desarrollo como de inversión, de infraestructura, es algo con el que nos topamos de alguna manera de forma continua, ¿no? Vemos, a lo mejor hay un tema semántico de lo que es entender un proyecto, pero pues muchas veces hay ideas, ¿no? Buenas intenciones de realizar, digamos, alguna inversión en infraestructura, pero pues no tienen todo el rigor y todo el criterio de sensatez que se deban que necesitas para que se lleve a cabo una inversión privada. Digamos, el apetito de inversión institucional, por ejemplo, yo lo veo sumamente fuerte. Sin embargo, pues el nivel de exigencia también lo es, ¿no? Tanto en garantías, digamos, en un proyecto bien elaborado, digamos, lo que busca el inversionista pues son negocios, ¿no? Un negocio armado en el que puedan invertir. No se buscan tanto buenas ideas, ¿no? Desafortunadamente, las hay, pero este tipo de rigor metodológico de inversión, pues lo que busca es proyectos que estén sumamente estructurados, ¿no? Y bueno, yendo a esta parte, yo creo que uno de los mayores retos que existen es este criterio de sensatez. En la industria más o menos hay digamos, un parámetro de que más o menos de 1,000 proyectos que son presentados a este tipo de inversionistas que son bastante sofisticados, pues se llegan a hacer 30 proyectos. O sea, hablamos de que únicamente hay una tubería de un 3% de proyectos, de toda la cantidad de proyectos y de esfuerzos que se están haciendo, se llegan a cristalizar y a hacer realidad y encuentran una visión de inversión. Ahora, creo que también lo que comentaba Roberto es cierto, ¿no? La parte de una inversión más sensible, digamos, en inversiones más pequeñas, creo que también hace sentido. Yo lo que he aprendido un poco es que lo que les gusta a los inversionistas es
pensar en grande y comenzar en pequeño, ¿no? O sea, tener un gran plan maestro agresivo, con cualidades geopolíticas importantísimas, y que de ahí se puedan ir desmenuzando pues proyectos mucho más concretos, pero que sean parte de una visión más holística, ¿no? A los inversionistas a veces, si les presentamos a lo mejor un puerto, a lo mejor no les hace sentido, si les presentamos un tren, no les hace sentido, pero si presentamos el puerto con el tren, con un centro logístico, etcétera, va haciendo sentido. No lo vas a construir esto en un día, es sembrar una semilla de cedro, ¿no? Te vas a llevar a lo mejor una década en desarrollar este proyecto, pero proyectos que puedas ir haciendo por etapas, que pueda ser un pequeño centro logístico, que después se pueda complementar con una vía de ferrocarril y que tenga toda una lógica y una sinergia, digamos, de negocio, creo que es un planteamiento ganador, ¿no? Entonces, creo que, digamos, concretamente, nada más para cerrar un poco la respuesta, yo creo que la necesidad, digamos, de catalizador del gobierno, que creo que al final del día esa es la visión que debe de tener el gobierno en los proyectos de infraestructura, más que ser un inversionista en infraestructura, creo que debe ser un catalizador y un provocador de la inversión en infraestructura. No toda la inversión en infraestructura va a encontrar inversionistas. Creo que, por ejemplo, la infraestructura social va a ser, es una responsabilidad a lo mejor del gobierno, el invertir en escuelas, el invertir en hospitales, etcétera. Digo, podemos encontrar otras metodologías donde participen privados, pero creo que ahí debe estar el acento, y en todo el resto de proyectos que encuentran una vocación de rentabilidad, yo creo que es donde puede estar el acento y la oportunidad para detonar la inversión en infraestructura. Muy bien, excelente, Carlos. Sigo contigo, Marco. En la etapa de estructuración de proyectos, tanto de la posición del sector público como desde la posición o desde el punto de vista del sector privado, ¿cuáles consideras que deben ser los elementos, además de las variables macroeconómicas y financieras que se han estado hablando ahorita, que se requieren para llevar a cabo un proyecto exitoso? Mira, tenemos que evolucionar en la estructuración de los proyectos. Así como la infraestructura evoluciona, también se debe de evolucionar en la estructuración. Tradicionalmente en México, en la infraestructura productiva, que es la que estaba platicando Roberto, es decir, la infraestructura que tiene que ver con logística, es decir, que tiene una fuente de repago, y lo dijo Carlos también, porque de alguna forma se tiene que regresar el capital que se invierte y se le tiene que pagar a los acreedores. Entonces, es infraestructura productiva la que puede recibir en un primer momento inversión privada, y estamos hablando de todas las cuestiones logísticas. Aquí me refiero a comunicaciones y transportes en general, el sector carretero, puertos, aeropuertos, toda la parte logística que está un poco asociada al comercio. No completamente, pero que puede estar asociada al comercio, a la colocación de productos y servicios. Y por otro lado, dentro de esta infraestructura productiva está la energética que comentaba Roberto. La energética está más asociada a la industria, a la producción. Después va a haber que mover la producción y llevarla a su destino final. Entonces, es donde converge dentro de la propia definición de infraestructura productiva lo que por un lado está asociado quizás al comercio y por otro lado está asociado a la industria, a la producción. Ahora, cuando decía yo que tenemos que evolucionar en la estructuración de los proyectos, hay que ver cómo se están haciendo los proyectos, los grandes, los megaproyectos en el mundo. Déjame decirte algunas cosas, porque luego pensamos que los problemas de México solo son de México, y no es cierto. El 95% de los megaproyectos tienen un sobrecosto y tienen un sobreprecio. Porque son megaproyectos. Creo que el único que se tiene por ahí, no tengo la fuente para citarla correctamente, fue el Guggenheim de Bilbao, que se hizo en tiempo y en costo. Y se hizo así además porque es un edificio que no tiene liberación de derecho de vía.
En el momento que te metes a derecho de vía, ten por seguro que algo se va a mover del proyecto. Número uno. Pero eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Eso pasa en todo el mundo. Si tú ves el proyecto, está haciendo Crossrail del Met subterráneo en Londres, pues es un proyecto que lleva 10 años, 12 años y que va a seguir. Entonces, número uno, saber que los megaproyectos, la problemática es igual en todo el mundo. Número dos, la estructuración de los proyectos. Es decir, estábamos platicando que hay que tratar de ser un poco más creativos. En México, tradicionalmente, los proyectos se han estructurado o se dan en concesión, y a partir de las lecciones que aprendimos en los 90s, cuando el gobierno tomó el riesgo de la demanda y luego ya no sabía, perdón, el privado tomó junto con el gobierno el riesgo de demanda y luego ya no se cumplieron los supuestos y entonces hubo que hacer el rescate, en fin. Hoy día pues, están, por lo menos hablando de la situación particular, se está trabajando con concesiones, con desdoblamientos, con algo que ya existe, con donde el riesgo de la demanda lo toma el privado, pero son proyectos existentes, donde ya se conoce, se tiene cierta certidumbre de lo que va a pasar financieramente con el proyecto. Entonces ya permiten inversión privada. Platicábamos de otros, de toda la infraestructura social, que también puede recibir inversión privada, pero que se hace sobre una estructuración completamente distinta. Platicaba Roberto de los APPs, en donde pues, se tiene que ser una garantía, evidentemente federal, para que pues, se pueda recibir inversión privada, porque no hay una fuente de repago. Entonces, el gobierno es la fuente de repago. Y creo que hay un área de oportunidad muy importante, y platicaba Roberto de los estados, en tema de predial. Es decir, sabemos que muchos proyectos, sobre todo en nuestro país, en donde la capacidad económica es muy reducida para colgar el proyecto exclusivamente del pago de una cuota, del pago de un servicio. Es decir, sabemos que los ferrocarriles, pues no hay modo de que salgan al 100%, bueno, ya no digo al 100%, ni siquiera que cubran la operación a veces y mantenimiento. Nada más con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Pero sabemos, no tenemos la suficiente capacidad de pago, no cobramos el metro a $1 la subida o a 2 euros la subida. Entonces, pues, al final del día tenemos que empezar a ser mucho más creativos en la estructura. El predial es fundamental, fundamental. Sí tiene que haber una participación privada. En el tema que estaba yo platicando de Crossrail, una tercera parte fue el gobierno federal, fue subsidio. Una tercera parte fue con predial a 30 años de los beneficiarios del proyecto, es decir, de los corporativos que conectaban con el metro y que iban a recibir el beneficio de tener un medio de transporte rápido que les diera plusvalía y evidentemente que la pudieran ellos incorporar a sus modelos de renta dentro de sus propios esquemas. Y una tercera parte de inversiones creativas, es decir, las estaciones pues tienen modelos comerciales, pueden tener o un centro comercial, o pueden tener inclusive centros de salud privados, o pueden tener, o sea, esa tercera parte da para mucho también. El propio predio, la plusvalía que se adquiere en un predio, lo que se está pensando en el Tren Maya, si es que la estación va a parar en un lugar, evidentemente la plusvalía que se tendrá en ese polo de desarrollo pues es abismal, ¿no? Y en la medida en que pare ahí el tren, pues da una oportunidad de plusvalía muy importante con la garantía de los predios, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser muy innovadores en la estructuración. Yo creo que es un área de mejora. Tomemos las mejores experiencias internacionales, se pueden hacer, pero necesariamente si queremos aumentar el monto de la inversión en relación al PIB, vamos a tener que hacer cambios y vamos a tener que fomentar una inversión distinta. Haciendo las cosas igual, nos vamos a quedar dentro de los mismos parámetros. Eso es seguro. Muy bien, excelente. Gracias, Marco. Continúo contigo, Roberto. Con la finalidad de detonar e incentivar la inversión, pero a nivel subnacional. Es decir,
estados y municipios. Ya se habló por ahí de algunos temas innovadores, inclusive que mencionó Marco. ¿Qué mecanismos diferentes o innovadores consideras tú que existen para el financiamiento? Venga, bueno, quisiera retomar varios puntos que se han puesto sobre la mesa. Tanto Marco como Carlos han subrayado. En el tema de la infraestructura subnacional, rescato mucho el comentario de Marco en el sentido de que sí hay que ser sumamente innovadores. Creo que la fórmula actual de generar proyectos que ciertamente son bancarizables o incluso bursatilizables, cada vez menos vemos certificados bursátiles que tengan que ver con estados y municipios, pero creo que legalmente se puede, ¿no? Hay que ser muy creativos. La fórmula de poner como garantía las participaciones federales o algún otro fondo, pues ha dado resultado, pero creo que de alguna manera, pues, digamos, hay muchas otras más. Y por otro lado, retomando lo que decía Carlos, creo que en temas de proyectos de poca envergadura, si no por eso no importantes, el catalizador tiene que ser indudablemente el gobierno. O sea, el que debe hacer tracción debe ser en muchos de los casos las bancas de desarrollo. O sea, un Banobras que identifique proyectos, que palomee y que de alguna manera pueda ser garante. En años pasados, los programas de garantías parciales eran muy solicitados, ahora ya no. Creo que en ese sentido sí hay que ser muy creativos para encontrar nuevas formas de financiamiento. Y reconociendo que las necesidades existen, los proyectos existen, nada más hay que encontrar el punto de coincidencia entre pues, el estructurador, pero también los fondos de inversión privados o los fondos institucionales. Que te lo puedo decir con mucha seguridad, les atrae mucho este tipo de inversión, ¿no? De inversión en obra pública, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro, creo que también en el caso de estados y municipios, que es un sector un poco también cuidado, incluso desde el punto de vista legal, o sea, no es que puedan contratar créditos con un banco en Francia, ¿no? Digo, dando garantías como participaciones, eso no se puede hacer, ¿no? Pero creo que el explorar, y ha habido pocos casos también, o sea, estos organismos internacionales como el BID o el IFC, que es el brazo financiero del BID o el Banco Mundial, creo que también se podría ahí generar alguna dinámica positiva. Y si me lo permites también, creo que trayendo a la mesa un tema que es, desde el punto de vista también sumamente importante, el tema de estos que tengan un impacto social, verde, sustentable. Te puedo asegurar, y es por eso que en septiembre el gobierno mexicano fue a colocar un bono sustentable y tuvo 6 veces de demanda, ¿no? O sea, sí hay recursos que están, digamos, enfocados a este tipo de proyectos. Hablemos de movilidad, proyectos de movilidad, el gobierno de la Ciudad de México planea sustituir todos sus trenes, sus camiones, trolebús llanos de combustión interna. Eso, de alguna otra manera, sí atrae inversiones, o más bien atrae recursos de algunos fondos que están interesados en fondear este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos, afortunadamente, varias piezas en la mesa sobre pues, ser ingeniosos en la estructuración. De alguna manera el gobierno tiene que hacer su parte, porque sí, en el tema subnacional debe ser el factor que dé tracción, pero también voltear a ver algunos
algunas instituciones internacionales que puedan fondear ciertos tipos de proyectos. Muy bien. Excelente, Roberto. Sin duda, la mezcla de los diferentes apoyos que podamos tener, pues ayuda, ¿no?, a detonar la inversión. Excelente. Muchas gracias. Voy contigo, Marco. En la etapa de estructuración de proyectos, ¿cuál consideras que ha sido el factor que ha puesto más en riesgo la viabilidad o elegibilidad del proyecto? Últimamente me parece que es el tema social, Berenice. Es decir, sabemos desde luego que me parece que todo proyecto de infraestructura debería de traer un plan maestro social de implementación. Más allá de liberar derecho de vía, eso ya está muy superado, sabemos de la problemática, por supuesto. Sabemos que ahí siempre va a haber problemas, siempre va a haber retrasos, siempre van a querer más, pero me parece que nos hemos olvidado de tener un fondo de dinero permisible, porque eso también tiene una regulación específica, para poder tener un plan maestro que acompañe al proyecto. Muchas veces no se requiere, muchas veces se piden cosas que ni siquiera se necesitan. Si a veces estás haciendo una carretera y probablemente pidan un hospital o una clínica, y la clínica está a 5 minutos y entonces lo que necesitan es ponerles el camión. Lo que quiero hacer énfasis es que no hay, dentro de la estructuración del proyecto, independientemente del análisis de la rentabilidad social y del impacto ambiental y todo, no hay o sea, se habla inclusive en los proyectos de infraestructura energética, se había puesto que deberían de tener un impacto social en donde se evaluara. La realidad es que cada día cobra más importancia. Es decir, por más que una carretera cruce un monte y que no haya nada, eso no quiere decir que los lugareños no tengan una percepción especial sobre el monte. Y la realidad es que la infraestructura tiene que ser sensible. Sabemos que debe de haber cierto reconocimiento. Vaya, al final del día el proyecto de infraestructura tiene que ser rentable, número 1. Pero también debe de considerar el impacto social, porque si no, la propia rentabilidad del proyecto se va a ver afectada en el futuro. La mejor inversión que podemos hacer es diseñarlo adecuadamente, considerando los aspectos sociales, que la gente proteja el activo. No solamente le dé la bienvenida, sino lo proteja, que se involucre quizás en su, no digo que en su operación, pero quizás sí en su mantenimiento, ¿por qué no? Si sabemos que de repente se da el mantenimiento, como decimos, de las carreteras, ¿y dónde está la gente local? La gente que realmente puede ser contratada no solamente para hacer mantenimiento eventual, sino permanente. Entonces yo te diría que uno de los retos más grandes que tenemos es aterrizar en normatividad realmente productiva el aspecto social en la preparación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, Roberto y Marco, por su participación, a Forbes por la invitación a este foro, y pues como los panelistas han dicho, ojalá que haya más foros. Entonces, Forbes, aquí estamos para los siguientes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berenice, Forbes, Carlos, es un gusto, Marc. A sus órdenes. Gracias, Roberto. Hasta luego, Berenice. Gracias. Gracias. Bye.